Buenas noches, hermanos, bendiciones. Hoy nos encontramos en la tercera parte del capítulo 9c, en el cual estamos hablando de entendidos en los tiempos. Estamos desarrollando toda esta información con base en lo que es el estudio de la parte profética. Y como siempre le pedimos al Señor que vamos a compartir con nuestros hermanos previamente. Bueno, el Señor me motiva a que leamos Mateo 11:28. Previamente le digo, espero que se encuentre muy bien usted, su familia, sus hijos, toda la familia extensiva, las congregaciones, el cuerpo de Cristo. El Señor nos ha estado hablando sobre santidad, sobre búsqueda de Él, y por eso ha venido toda una enseñanza en la línea de lo que son valores, de lo que es realmente priorizar en los ejercicios de piedad. Y en medio de todo, bueno, echar nuestras cargas y nuestras ansiedades sobre el Señor. En Nueva Traducción del Viviente, Mateo 11:28 dice: Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Qué hermosa palabra. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Cuando el Señor nos está diciendo que vengamos a Él, en este momento el Espíritu Santo me dice: piensa cómo está tu autoestima, cómo está tu autovaloración, cómo está tu autoconcepto. Quizás estés pensando que para muchos tú no importas. Tal vez estás pensando que algunos subestiman el apoyo que tú puedas brindar, mas sin embargo, tú tratas de preocuparte por ti mismo y también por otros, porque quieres que todos vengan al conocimiento de Cristo. Y el Señor sabe las cosas que cada uno de nosotros llevamos. El Señor sabe las situaciones que vivimos. Y también usted y yo podemos meditar en aquellas que hemos pensado que son imposibles o que parecían imposibles, mas sin embargo, al estar cerca del Señor nos damos cuenta que en medio de esas luchas somos más que vencedores, contamos con su amparo, con su descanso, con su fortaleza. El Señor nos ama mucho, hermanos. El Señor nos ama con amor eterno, un amor profundo, inalcanzable. Y Él ha escuchado y escucha esas peticiones, esas necesidades, esas situaciones en las cuales decimos: Señor, por favor, sé propicio a nosotros. Y hoy el Espíritu Santo nos invita a que no nos sorprendamos, sino a que valoremos el pensar cómo Dios tiene cuidado de nosotros y que Él sabe que nos esforzamos. Sin embargo, Él dice: háganlo todo echando su preocupación, sus fuerzas, sus anhelos sobre mí. ¿Por qué? Porque Dios está abierto a ayudarnos. Él no ha dejado de lado las necesidades. Y de ahí que hemos de entender que el Señor nos alivia de toda esclavitud. Hay cosas en las cuales hemos metido la pata o hemos pecado y le hemos pedido perdón a Dios y ya Él nos ha perdonado. Mas, sin embargo, el enemigo nos sigue señalando, nos sigue haciendo sentir mal y nosotros seguimos creyendo y poniendo atención a lo que Él está diciendo. Pero, atención,
si nosotros llevamos nuestras cargas hacia Jesús, hemos de experimentar la libertad que Él nos ha dado. Libertad de esa esclavitud del viejo hombre. Libertad de esas cosas que fueron pero ya no son. Y es importante entonces que nosotros eh, permitamos, nos permitamos experimentar la guianza del Espíritu Santo, la cual nos está diciendo, no estén pensando en eso, sino que vengan a mí, deposítense en mí, piensen en mis calidades, piensen en la fuerza que yo les doy, piensen en que yo estoy extendiendo mi mano para que ustedes tengan alivio, para que ustedes tengan fuerza. Nosotros ya no vivimos en esclavitud. Y al direccionarnos hacia el Espíritu Santo, Él nos va guiando y nos va diciendo, sean sensibles a mi voz, sean sensibles a que yo les estoy trayendo consuelo, les estoy trayendo esperanza en medio de lo que ustedes se sienten limitados, en medio de lo que ustedes dicen, yo ya no puedo más, no sé cómo hacer, no sé cómo seguir. El Señor dice, estoy aquí. Déjenme en eso a mí, que yo sí sé cómo voy a hacer, cómo les voy a ayudar. Dejen atrás toda religiosidad, toda tradición, toda situación que los hace pensar que están en un yugo. Y vengan y reciban de mi misericordia, de mi gracia, de mi favor. Solo en el Señor nosotros podemos encontrar ese alivio que necesitamos. Posiblemente los problemas no van a desaparecer, pero Dios iba a traer consuelo a nosotros y esperanza. Cuando nosotros aceptamos las enseñanzas del Señor, cuando nos damos cuenta que servir a la causa de Cristo es lo que realmente nos va a hacer sentir plenitud, sentir felicidad, sentirnos completos. En eso es que el Señor quiere que nos invirtamos. Cuando sabemos que hay situaciones que apremian, puede que saquemos un tiempo y lloremos, pero no en desesperanza, sino sabiendo, aquí estoy, Señor, te estoy comunicando, perdón, lo que me duele, lo que me molesta. Pero no me quedo aquí limitado, voy hacia allá, hacia adelante, extendiéndome. Estoy, Señor, teniendo expectativas de tus misericordias, de tu ayuda, de esa fuerza, de esos beneficios que tú me das. Cuando entonces pensamos, sí, en las situaciones que tenemos enfrente, pero todo lo que implica a Dios, ¿se ha sentado usted a meditar en esa vastedad, en que Él puede sostener el mundo con sus manos, con un dedo? ¡Wow! ¿Cuál es el Dios que seguimos? ¿Quién es el que nos ha llamado a vida? ¿Quién es el que nos sustenta? Al contemplar la hermosura de las cualidades de Dios, nos acercamos a Él y nos damos cuenta que es mejor entonces seguir su yugo, porque su yugo es fácil. ¿Y cuál es su yugo? Su yugo es que cada uno de nosotros nos determinamos a ser discípulos de Jesús, a ir en pos de Él. Hoy, ante lo que estés viviendo, ante la situación que se esté presentando, sea cual sea, llevemos nuestras cargas al Señor. Lleva tus cargas al Señor,
porque cuando decimos ya yo no puedo, lo reconozco. No esperemos llegar a ese punto de fatiga, de desgaste, de ansiedad, de confusión, de desolación, sino ante cada cosa que es una carga, de una vez vayamos al Señor, entreguémosla y digamos, Señor, yo voy a actuar, yo voy a hacer, yo voy a estar frente a esto, lo voy a enfrentar, lo voy a confrontar, pero no en mi fuerza, sino en las tuyas, porque soy tu discípulo, porque tú me has traído libertad, porque soy guiado por tu Santo Espíritu. Hoy recibo tu consuelo, tu esperanza, y he de ver tu bondad en la tierra de los vivientes, tus beneficios de misericordia, de gracia y de favor, los veré en esta tierra, los veré, Señor. Y si hay algo que no vea, creo en fe que tú resolverás, que tú harás, que tú ayudarás. Espíritu Santo, reconforta a tus hijos. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que cada uno de nosotros nos podamos permitir estar en esos brazos de amor, en esa seguridad, en esa confianza, en que tú nos sostienes, tú nos das descanso. Y se cumple así tu palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, por prestar atención a aquello que nos molesta. Gracias por escucharnos. Gracias por estar dispuesto a llevar nuestras cargas. Gracias por ayudarnos en medio de las luchas y aun cuando éstas sean difíciles, sean duras. Amén. Y bueno, gloria a Dios por esa palabra. Se siente uno reconfortado, rejuvenecido, ¿verdad? Lleno de la presencia del Señor. Y como les venía diciendo, bueno, ahora estaba en este momento revisando, vamos por el capítulo 10 y bueno, le he puesto 9c porque el capítulo 10 del libro viene hablando sobre el don de profecía y cómo es lo que estamos desarrollando para que no se nos haga mucho enredo, pues yo lo he seguido en decir que era el capítulo 9 parte C, pero es que viene todo unido, concatenado. Y vamos a estar leyendo en Primera de Corintios 14:31 para reafirmar que el don profético o la palabra profecía está para todos. 14:31 nos dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Dentro de la iglesia local, dentro de nuestras congregaciones, hemos de entender que es propicio que la contemplemos también como un campo de entrenamiento inicial para los ministerios y particularmente para el profético. Nos damos cuenta que Jesús anunció su ministerio profético en una sinagoga y también citó la palabra dada por el profeta Isaías en la antigüedad, al decir que el Espíritu de Dios estaba sobre él y todo el llamado que él tenía con respecto a servir. Y así nosotros hemos de entender que nuestro entrenamiento se ha de dar dentro de nuestra comunidad local, dentro de nuestra iglesia, o sea, dentro de la estructura que tenemos, donde sabemos que está el pastor, están los ministerios quíntuples y todo lo que conlleva el trabajo ministerial, es importante entonces que ahí nos formemos,
que ahí nos entrenemos, que ahí nos ejercitemos. Particularmente vamos a hablar de Oseas 6:3, que es un ministerio que el Señor lo ha llamado a que sea semillero de ministerios, un lugar donde quienes son partícipes eh, frecuentes a este ministerio pueden tener una participación de liderar una enseñanza, de liderar un tiempo de oración, de impartir un pensamiento, una frase, una canción. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que que todos nos ejercitemos, que todos crezcamos, que todos nos desarrollemos y si hay cosas que arreglar, que ajustar, que mejorar, pues todo lo vayamos teniendo. ¿En qué contexto? En una iglesia local, o sea, en nuestra iglesia de confianza. Yo lo estoy hablando como Ministerio 663, pero sé que cada uno de ustedes pertenece a una congregación y qué bueno que tengan esa oportunidad de abrirse y poner en práctica sus dones y ser retroalimentados o realimentados en aquellas cosas que pueden ayudar para ejercer mejor el don o más fluido o asertivo hacer ese uso. ¿Por qué esto? Porque hay personas que, lo que hemos hablado anteriormente, sienten que tienen que ser como el llanero solitico, ¿verdad? Entonces nadie les tiene que decir nada, todos lo saben, cuestionan todo, no creen lo que se les dice, no saben estar en sujeción, puede que sean impulsivos y etcétera. Se presenten muchas cosas y esto puede hacer que la palabra en este contexto del don profético se desvirtúe o no se logre. ¿Por qué? Porque la persona no se está dejando enseñar, no se está dando esa exposición, por decirlo así, dentro de los hermanos de confianza, dentro de la congregación, y entonces no hay un aprendizaje. Y ciertamente el Señor nos puede llevar a aprendizajes, claro que sí, pero también somos cuerpo de Cristo y por eso hemos hablado de los ministerios quíntuples y hemos hablado de todos los dones, los talentos y la multiforme manifestación del Espíritu Santo, porque unos y otros, como parte del cuerpo de Cristo, podemos sumar, podemos apoyar, podemos, eh, como dice la palabra, sobrellevar unos las cargas de otros, o sea, ayudarnos. Y también la palabra nos dice que hierro con hierro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a buscarlo un momentito aquí, porque siento que es pertinente. Proverbios 27:17. Vamos a buscarlo un momentito. Proverbios 27, verso 17. En Reina Valera dice, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si tal vez lo leemos en, en Nueva Versión Internacional, nos dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. O sea, ¿por qué traigo a colación esta palabra de Proverbios 27:17? Bueno, porque no todos lo sabemos, bien dice Pablo, en parte sabemos, en parte profetizamos, hasta lo que venga lo perfecto, hasta que venga lo perfecto, lo que es en parte se va a acabar. Entonces, siempre hemos de estar humildes, obedientes, anuentes a que alguien nos pueda hacer una observación, claro está, que, que busque instruir, redarguir, edificar y no nada más una censura o un voto de, de, de con malas intenciones. Eso no se vale. Y bueno, aún si se dé, hay que examinar por qué el río suena, qué piedras trae. O sea, qué situación está gestando o qué reacción está trayendo una persona y si realmente hay un asidero o una oportunidad para analizar y reflexionar qué es lo que está ocurriendo.
Aquí el punto es, entonces, que es bueno que todos juntos revisemos si hay protocolos. Protocolos, ¿por qué? Para que haya orden en el ejercicio de los dones y en este particular en el don de profecía. ¿Cómo se está ejercitando? Y por eso leímos Primera de Corintios, Primera de Corintios 14:31, porque vemos que debe haber un orden. Así lo leímos. Voy a volver a Reina Valera. Dice, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y con esto vamos a decir que es importante tener en cuenta ciertos aspectos. El primero es que el don de profecía se encuentra disponible para todos los creyentes. Ya eso lo hemos hablado, que el Señor nos habla a todos, que dentro del mover profético, escuchamos la voz de Dios, leemos las escrituras. Y también otro punto que hemos de tener en claro es que no todos los creyentes son profetas. Vamos a leer 1 Corintios 12:28. Verso 28 nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Se está quedando muy claro? No. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Y bueno, es cuando él viene a hablar sobre todo lo que tiene que ver con lo que es el amor. Dentro de los puntos que estamos revisando entonces, punto número 1, el don de profecía se encuentra disponible para todos los creyentes. Punto número 2, no todos los creyentes son profetas, con base en eso que leímos. Y también vamos a leer Efesios 4:11. Efesios 4:11, la palabra nos dice, bueno, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que la palabra, el don de profecía está para todos, mas sin embargo eso no significa que todos sean profetas. Ese era el punto número 2 que tiene que quedar claro. Ahora, si estamos diciendo que la palabra profética está para todos y también dijimos que no todos los creyentes son profetas, punto número 3, sí vamos a dejar en claro que no se tiene que ser profeta para ejercer el don de profecía, porque de acuerdo a lo que hemos estudiado, el Señor puede hablarle a cada uno de sus hijos y también cada uno de sus hijos en algún momento puede compartir una palabra que sea para todos. Dice 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando oramos, cuando estamos conversando, cuando estamos haciendo afirmaciones, qué importante tener cuidado lo que decimos, porque podemos estar profetizando. Y ahí es donde muchas veces en el mundo espiritual el enemigo toma de esas palabras que estamos diciendo para luego hacer daño a algunos de los hermanos de la fe, a algunos de nuestros familiares
o a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos como si fuésemos fatuos, como si no fuéramos inteligentes, como si no tuviéramos el Espíritu de Dios. Vuelvo a leer 1 Corintios 12:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vuelvo a repetir entonces estos puntos importantes para tomar en cuenta. 1. El don de profecía se encuentra disponible para todos los creyentes. Punto 2. No todos los creyentes son profetas. Punto 3. No tiene que ser un profeta aquel que ejerce el don de profecía. Y el punto 4. Vamos a ver la diferencia entre el don y el ejercicio de este don. Y nos vamos a dar cuenta entonces que hay un insumo importante de responsabilidad del rol al hablar de funcionar como profeta. El don es un regalo recibido, mientras que la función, o sea, el ejercicio de ese don, tiene un requerimiento mayor de responsabilidad, porque se le está hablando a un tercero de cómo conducirse en el futuro. Vamos a ver 1 Corintios 12, del 4 al 10, vamos a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Claramente aquí está diciendo entonces que a cada uno es dado la manifestación del Espíritu y que éste en su diversidad se hace manifiesto para cada operación según lo que se le ha entregado. Y vamos a leer también Efesios 4, del verso 11 al 16. Y estamos reafirmando, es importante tenerlo en claro. Yo le pido al Espíritu Santo que cada uno pueda ir entendiendo y pueda ir asimilando y yo pueda darme a entender con lo que el Señor me está dando para que todos construyamos, para que todos nos afirmemos, para que todos crezcamos. Leo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Y quiero buscar en Nueva Versión Internacional este verso 14, porque él dice de todo viento de estratagema. Entonces voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué queremos sacar de todo esto? Que nosotros como iglesia local, nosotros como ministerio local, como congregación, hemos de permitir, hemos de promover, estableciendo un protocolo adecuado, que todos sepan cuál es el protocolo de la congregación para el ejercicio de los dones, particularmente el don de profecía, reconociendo que cada quien tiene su parte de acción, reconociendo que el Señor a todos nos llama a trabajar en su obra y que hemos de ejercitarnos, hemos de sujetarnos, hemos de posicionarnos adecuadamente en humildad. Si nosotros queremos presentarnos al Señor como obreros aprobados, no podemos ser tan hipersensibles que ante una llamada de atención para corregirnos, para instruirnos, para ubicarnos, nos estemos doliendo, nos enojemos con el pastor, con la pastora, con el diácono, con el anciano, con el líder, siempre y cuando se esté empleando esa palabra asertiva con base en las escrituras, indicarnos, bueno, esta es la forma en que como congregación hemos decidido proceder para lo que es la parte profética. Hemos de recibir la instrucción. Es responsabilidad de cada uno de nosotros los que estamos en puestos de eminencia, en puestos de autoridad, en puestos de responsabilidad en cuanto a servirle al Señor, darle cuentas al Señor por el trabajo que se hace con las ovejas de Él, con su pueblo. Que todos estén instruidos, que todos puedan sentir la confianza en que dentro de mi congregación yo voy a ejercitarme, yo voy a poner en práctica el don, voy a ser apoyado, voy a ser escuchado. Y si requiero una corrección, requiero una guianza, un apoyo, una indicación, lo voy a recibir con humildad, en amor, porque me lo van a dar en humildad, con amor, porque desean no destruirme, sino que crezca, que avance, que me fortalezca. Nosotros para ser discípulos de Jesucristo tenemos que manejarnos en humildad. Si no somos humildes, si no somos obedientes, si no somos sujetos, la palabra dice muy claramente, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo hemos visto? Si a nuestro prójimo que lo hemos visto no lo amamos. Son puntos de reflexión para pensar nosotros como persona individual, pero también como cuerpo de Cristo, como congregación, como iglesia local, porque de esa formación que recibamos, de esa luego vamos a ir a las naciones, vamos a ir a otros lugares y vamos a dar de lo que tenemos y no vamos a poder dar lo que no tenemos. Y como no somos infalibles, bueno, si no hemos recibido la formación oportuna
y la requerimos. Volvámonos a esos pastores, a esos líderes y con amor, con respeto, digámosle, necesitamos que nos instruyas, necesitamos que te pronuncies, porque queremos hacer las cosas bien para honrar al cuerpo de Cristo, para honrar esta congregación, para poner el nombre de Cristo en alto. Y dicho esto y tomando como base todo esto que hemos leído de Primera de Corintios, vamos a revisar este caso de estudio. María decide visitar la iglesia Reyes un domingo por la mañana como respuesta a la invitación de su amiga Beca. Durante el momento de adoración, María, permítame un momentito. De repente siente el impulso de profetizar. Cuando el pastor estaba por hablar, María declara en voz alta: el Señor les dice, regocíjesen. Otra vez les digo, regocíjesen. El Señor los llama a todos a regocijarse. Quiere que le respondan en adoración. Esta vez elevó la voz al decir, el Señor dice, regocíjesen. Quiere que le respondan en su adoración. Quisiera que pensemos sobre esta acción que tuvo María, porque hay varias cosas que surgen a partir de este caso que estamos poniendo en estudio, las cuales vale la pena prestarles atención a cada una de ellas. Una de estas es: creemos que María hizo bien en haber hablado en voz alta en la iglesia Reyes. Estábamos diciendo que ella estaba de visita en esa iglesia. Por lo tanto, María debió haberle preguntado a Beca, que sí es miembro de esa congregación, el protocolo que se utiliza para ejercer los dones espirituales. María también le podría haber preguntado a un líder o podría haber escrito en un papelito eso que ella estaba sintiendo que le hablaba al corazón. Cada uno de nosotros hemos de tomar, amados, en cuenta que las iglesias por lo general funcionan con ciertas pautas para el ejercicio de los dones espirituales. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 14:40. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. En este caso que estamos viendo del mensaje de María, podemos hablar de esta descripción, de esta palabra profética, como algo inspirador, ¿verdad? O como algo fundamental, que tal vez lo encontramos en 1 Corintios 14:3. Vamos a ir al verso 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Entonces, vamos a ver que aunque esta palabra, esta expresión de profecía que dio María, donde decía que el Señor los llamaba a regocijarse y ella alzaba la voz y decían, regocíjese en la adoración, usted y yo podemos pensar que es algo que está inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que pensar en este momento si el método y el momento que ella eligió para entregar esta palabra revela madurez
o revela inmadurez, y también queda en evidencia la falta de entrenamiento. Por eso anteriormente dijimos que es importante que en la iglesia local se establezca un protocolo y que todos lo sepan y que nos importe saber que nos están diciendo que es el protocolo, porque hay gente que a veces se le olvida. Entonces, bueno, todos aprendemos, hemos de estarlo recordando para que no solo se dé la palabra, sino que se dé en el momento oportuno. Vamos a leer el verso 32 del capítulo 14. El verso 32 nos dice: el don de profecía está bajo el control de los profetas. Hay personas que justifican y dicen, no, es que el Espíritu quiso hacer. Y entonces ya y eso salió así. Hoy quiero afirmar que el Espíritu se sujeta al profeta. Y es bíblico. En el versículo 32 de 1 Corintios 14 dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas. Abro un paréntesis para decir, en esta semana de ayuno de oración, el día miércoles, el Señor le muestra algo a una profetisa. Y ella lo comparte conmigo, que es la persona que está a cargo del ministerio CA 63. Y cuando ella lo comparte, el Espíritu Santo me dice, hay que esperar, no es tiempo de compartirlo. Y eso fue el día miércoles. Y día sábado, el Señor muestra otra parte también a otra profetisa. Y el Espíritu Santo me dice, lo que revelé el miércoles y lo que estoy revelando hoy sábado van concatenados, van unidos. Es tiempo de decírselo al pueblo. Qué bonito es saber que sujetos al protocolo, sabiendo que hay que respetar autoridad y no se está cuestionando de que Dios dijo o no dijo, estamos claros que el Señor se habló, pero tener el momento oportuno y no hablar nada más por un impulso, sino considerando las pautas que se tienen, porque eso hace que se demuestre madurez. ¿Y esto cómo se hace? Entrenándonos, que eso lo leíamos en la lección anterior, la importancia, y junto con lo que vimos ahorita sobre la iglesia local, qué importancia que podamos tener ese orden, ese ejercicio de saber que el Espíritu Santo se sujeta al profeta. Ese don está bajo el control. El don de la profecía está en control del profeta. Y volviendo a nuestro caso de estudio con respecto a lo que hizo María en la Iglesia Reyes, podemos pensar que el contenido de esta palabra animaría a la mayoría de los miembros, pero también podría haber causado confusión. ¿Por qué? Porque ella no era miembro de la iglesia. Vamos a ver que el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Bueno, y ahí viene hablando, guarden silencio en la iglesia. En este caso, Pablo está haciendo referencia a las mujeres que no les era permitido hablar, que estuvieran sumisas. Y bueno, ahí no nos vamos a meter porque es todo una connotación, pero aquí el punto es estar en orden. No es que cada quien hable cuando se le ocurre y cuando quiere, sino que respetando ese protocolo, eso es fundamental. Ahora, esta situación que presenta María, esto que hizo, ha de servirle de entrenamiento para su ministerio en el futuro.
Y es una de las primeras lecciones que ella ha de aprender y nosotros también. Que hemos de aprender que la lección de la sabiduría. Si usted y yo somos impulsivos y poco sabios, pidámosle al Señor sabiduría para que, como enseñó Pablo, podamos ejercer la profecía en una reunión congregacional en el momento oportuno. Y además de eso, recordando que pesamos la palabra, la cual debe de traer exhortación, edificación y consuelo para todos. Una palabra expresada fuera de un contexto o de un momento oportuno podría traer desatención, podría traer ansiedad o podría, en el caso de María, podría haber hecho que los hermanos, en lugar de estar atentos a que el pastor estaba empezando la administración, se enfocaran en lo que esta muchacha estaba diciendo. Y entonces, por decirlo así, alterarse el control de la reunión, porque entonces todos virarían su atención a lo que ella estaba diciendo y no a lo que el Señor estaba llevando en pauta en función de la persona que estaba a cargo de la reunión congregacional. Claro está que para este aprendizaje, una de las recomendaciones es, como hemos aprendido, felicite en público, corrija en privado. O sea, preferiblemente que alguien lo llamara aparte y le dijera que esto no es correcto. Y no se busca intimidar a esa persona que está ejerciéndose eh, o iniciando en la parte profética, sino entendiendo que es necesario que, que hay entender o saber que hay un momento oportuno para dar la palabra. Y de ahí que usted y yo le podríamos preguntar a María, ¿el Señor te dio el permiso para que hablaras? Algo muy importante es que nuestro corazón no sea engañoso, sino que haya honestidad y transparencia. Porque si somos honestos y transparentes, eso va a producir en nosotros semillas de humildad. Y la palabra en Jeremías 17:9, vamos a buscar Jeremías 17:9, nos dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es importante, amados, entonces, con respecto al don profético, que podamos discernir las motivaciones del corazón y que cuando vamos a hablar una palabra profética que va dirigida a una congregación, estemos claros que debe de existir una previa aprobación del liderazgo de la iglesia. Y hasta que sea pesada la palabra que hemos de decir o pronunciar y que el Señor nos ha dado. Y de ahí volvemos al punto, no podemos ser tan sensibles de dolernos o enojarnos o decir es que no la aceptaron, es que la están cuestionando. Es válido que sea pesada y no debemos de sentirnos mal con eso. Ahora, el actuar de María, de interrumpir, no es correcto. Y, y nosotros hemos de tener en claro que siempre la palabra profética ha de traer edificación a la congregación. Y si nuestra impartición, nuestra ponencia, nuestro hablar va a traer confusión, va a distraer, entonces no se cumple con el propósito,
porque la palabra busca edificar, busca ciertamente también exhortar y redarguir, pero lo importante es que todo ha de ser para la edificación. Así que hemos de dar esa revisión honesta, transparente y justa a esa motivación que nosotros sentimos. En este caso, el que sintió María. En medio de la adoración, ¿era justo que interrumpiera? No estamos diciendo que la palabra que ella dio fue falsa, simplemente hizo uso de la sabiduría. Para los profetas es necesario que haya uso de la sabiduría para que su trabajo genuino se dé. Y aquí cabe hablar sobre la importancia de sanar las heridas del pasado, de sanar todo lo que tenga que ver con rechazo, con circunstancias adversas, porque éstas pueden dañar el ministerio profético verdadero si no se tiene el vaso limpio. Referirnos en momentos, en temas, en circunstancias donde nosotros todavía tenemos áreas o heridas abiertas, expuestas, va a traer dolor, va a quitar la objetividad, va a influenciar cierta susceptibilidad que puede manipular e influenciar negativamente al cuerpo de Cristo. Así que es necesario que conozcamos el don que tenemos, o sea, nosotros lo limpiemos nuestro vaso para que no sea desvirtuado la palabra que recibimos, y junto con esta limpieza del vaso, ser personas humildes, transparentes, honestas, enseñables, no ofendernos porque nos están diciendo espere para dar la palabra, porque quizás esa palabra, aunque es a nivel congregacional, no necesariamente está en el tiempo que puedan ser escuchada por todos. O sea, hay ciertas cosas que debemos de contemplar para que no sea que se lance la palabra y se pierda porque no era el momento oportuno, porque trajo distracción, porque trajo competición, porque trajo confusión, sino que entendiendo y sabiendo cuáles son las pautas, cuál es el protocolo que hay en nuestra congregación, sepamos que si vamos a otra, hay un protocolo que seguir, hay que respetar y entregar la palabra. Ya lo habíamos leído en Ezequiel, es nuestra responsabilidad decirlo. Y ahí cumplimos. Allá el que la recibe, ¿qué hace con la información que se le ha entregado? Y dentro de las consideraciones que quiero que saquemos de este ejemplo de María, se pone en manifiesto entonces que si dentro de la congregación a la que María pertenecía se abrió el espacio para la práctica del don, para ponerlo en manifiesto, si hubiese dado esa creación de oportunidad para que ella aprendiera y madurara. Por lo tanto, cada iglesia debe tener directrices que sirvan como modelo para el ejercicio de los dones espirituales, donde cuando se vaya a otro lado, vamos a ver a otra congregación o en otra instancia. Vamos a ver la palabra de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios
impulsados por el Espíritu Santo. Estoy en Nueva Versión Internacional, de manera que sea clara la exposición de la palabra. Y también vamos a revisar Primera de Corintios 14:40. Ya vamos terminando. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40, que dice: pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Y es importante también tomar en cuenta el tiempo. Es extremadamente importante. Por lo tanto, hemos de orar para que el Espíritu Santo revele el tiempo para hablar y junto con esto dé la inspiración para hacerlo. Otra consideración que debemos de tener es investigar el protocolo para ejercer los dones sobrenaturales. Si es que nos encontramos en una congregación y en especial si estamos de visita en una congregación. Otro punto importante dentro de las consideraciones es, si bien esa palabra profética fuera de la iglesia, o sea, en un mercado, en la comunidad, en la calle, cada uno de nosotros ha de aplicar sabiduría, de manera que lo que instemos, lo que busquemos enfáticamente sea el amor por nuestro prójimo, el amor fervoroso por los otros. Porque ya hemos venido hablando que lo más importante es esa profecía, esa palabra interpretativa de lo que ya está escrito en la palabra de Dios y que es un instrumento para lo que es el evangelismo. Y a Jesús no lo movió la manipulación, ni lo movió estar metiéndole miedo a la gente, que era como lo que se hacía o lo que usualmente muchas personas hacen para manipular a otros. A Jesús lo que lo movió fue el amor y la compasión por los que estaban necesitados. Finalmente, hemos de discernir la inspiración y el propósito de las palabras proféticas que se dan. Todas deben alinearse a la palabra de Dios y volvemos a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos instruyes. Tú eres el que deseas que nosotros hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas para tu honra y para tu gloria. Y en medio de todo tú te muevas. En medio de todo tú seas el que convenzas de pecado. En medio de todo tú seas el que nos animes, el que nos impulses, el que nos dirijas para hacer las cosas bien. Hoy oramos por humildad, hoy oramos por transparencia, hoy oramos por sabiduría, por discernimiento, para hacer las cosas bien, para no entorpecer la palabra que tú entregas
y muchísimo menos nos prestemos para emocionalismos, para manipulaciones o para inventos, producto de las insatisfacciones que podamos tener o de que no hayamos cerrado la puerta a prácticas, a pensamientos, a emociones relacionadas con el viejo hombre. En el nombre de Jesús pedimos ser instrumentos para tu honra y para tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Les amo y les bendigo. Damos gracias al Señor por toda esta formación que Él está trayendo. La próxima semana, si Él lo permite, continuaremos hablando de la palabra profética. Continuaremos hablando sobre el don profético. Dios les bendiga. Les amo. El Señor los protege y los lleva hacia adelante como la luz de la aurora, porque sus planes son de bien para sus hijos y no de mal. Ánimo, nos esforzamos y ponemos en práctica todo ese bagaje de dones, de talentos, de habilidades que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. Que estén muy bien. Les amo. Gloria a Dios por su presencia.